Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oscar Ceballos y hoy aprenderemos a identificar algunas funciones inorgánicas como los óxidos y peróxidos. Esta es nuestra sesión 21, funciones inorgánicas, parte 1. ¿Y qué es una función química? Una función química o una función inorgánica es la agrupación o conjunto de compuestos que tienen ciertas propiedades comunes como átomos comunes en todos. Si observamos en este pequeño cuadro, nos vamos a dar cuenta que tienen en común todos ellos el oxígeno. De cierta manera, algunos tienen 1, algunos tienen 2 o hasta algunos tienen 3, pero tienen en común ello, el oxígeno en este caso. Debido a la gran variedad y el número de compuestos químicos que se han originado en el transcurso de los años, se han establecido un gran número de sistemas de nomenclatura. Como vemos, he aquí diferentes funciones químicas a las cuales hay que conocer cómo nombrarlos y cómo estructurarlos. La clase pasada habíamos aprendido que existen 3 nomenclaturas en las cuales son utilizadas: la nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura Yupa o sistemática. Función óxido. El óxido es un compuesto binario, quiere decir que está conformado por 2 elementos. Se obtiene al combinar el oxígeno con un elemento químico, excepto los gases nobles. Por ejemplo, vemos en el esquema de la formulación, tenemos un elemento que va a tener una carga y el oxígeno, cuyo estado de oxidación es conocido, que es el 2 negativo. Solamente realizamos el cruce de cargas para formular el óxido. Este óxido se puede clasificar en óxidos metálicos o básicos, óxidos no metálicos o óxidos ácidos. Hay que recordar los estados de oxidaciones de los diferentes elementos en función a su grupo o en los genéricos, ¿no? Como tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, vamos a utilizar ello para analizar las siguientes funciones. El óxido metálico o básico es un compuesto binario que se obtiene al combinar el oxígeno con un elemento metálico. Aquí estamos representando el elemento metálico con una E, el oxígeno, cuyo estado de oxidación es -2, y cruzamos. Y aquí tenemos el óxido metálico. Diferentes óxidos de repente hemos visto día a día. Por ejemplo, tenemos el zinc de óxido o de repente el óxido férrico. Vamos a observar algunos óxidos metálicos en su formulación y cómo se nombra ellos utilizando el sistema Yupa. Por ejemplo, tenemos el primero, el potasio y el oxígeno. El potasio, cuya carga tiene +1, y el oxígeno es -2. Realizamos el cruce y tendríamos esta fórmula: K2O. Su nomenclatura sería de la siguiente manera: monóxido de dipotasio. Terminación mon, recuerda, significa 1 y di significa 2. Un oxígeno y tiene 2 potasios. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos aluminio, cuyo estado de oxidación es +3 y el oxígeno -2. Cruzamos, tendríamos 2 de aluminio y 3 de oxígeno. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura Yupa? De la siguiente manera: trióxido de dialuminio. Vayamos con el plomo. El plomo, cuyo estado de oxidación es +4 y el oxígeno es -2. Cruzamos. Como al cruzar vamos a tener que el plomo será 2 y el oxígeno sería 4, podemos reducirlo a la mitad a ambos lados. Y es así que nos quedaría la fórmula PbO2. Su nombre es dióxido de plomo. Muy bien. Vamos a ir practicando. Óxido metálico utilizando la nomenclatura Stock. Recordar, para la nomenclatura Stock necesitamos solamente conocer la función, que es el óxido, el nombre del metal y agregarle el estado de oxidación en números romanos. Tenemos el sodio. El sodio solamente tiene un único estado de oxidación, que es +1. Entonces su nomenclatura sería óxido de sodio, sin escribir el número romano. En cambio, el hierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. Entonces su nombre sería óxido de hierro, cuyo estado de oxidación sería 2.
Por último tenemos el plomo, cuya estado de oxidación es +4. Cuando hemos hecho la formulación, ¿cómo sería su nombre? Óxido de plomo 4 en romano. Muy bien. En la nomenclatura tradicional, recordamos que cada ciertos elementos tiene entre 1, 2, 3 o 4 valores de estado de oxidación. Los metales tienen entre 1 o 2 estados de oxidación. Entonces, por lo cual, podríamos analizar, si nos damos cuenta con el puntero, sería lo siguiente. Aquel elemento que tenga un único estado de oxidación, terminación sería I. Y si tuviera dos, puede ser el más pequeño oso y el mayor de ellos sería I. Vamos a ver cómo se puede utilizar. Bien, vamos a practicar dar nombre a estas fórmulas de estos óxidos utilizando la nomenclatura tradicional. Recordamos que el potasio tiene un único estado de oxidación, por lo cual la nomenclatura en tradicional sería de la siguiente manera, sería óxido potásico. El cobre tiene dos estados de oxidación, +1 y +2. Entonces, aquí está utilizando el mayor, sería +2. Su nombre sería óxido cúprico. El plomo, en este caso, tiene dos estados de oxidación, +2 y +4. Aquí está utilizando el más pequeño. Entonces, la terminología sería OS. El nombre es óxido plumboso. Muy bien. Óxidos no metálicos o óxido ácidos, o también antes llamados anhidridos. Son compuestos binarios que se obtienen al combinar el oxígeno con un elemento no metálico. Entonces acá estamos representando un elemento no metálico que se va a unir con el oxígeno y solamente que realizamos el cambio de estas oxidaciones para los subíndices numéricos. Aquí encontramos diferentes compuestos que ya vamos a ir conociendo algunos de ellos. Óxido no metálico. Vamos a dar nombre a las siguientes fórmulas utilizando esta nomenclatura Joubert. Tenemos el nitrógeno +3 y el oxígeno -2. Cruzamos. Tenemos la siguiente fórmula, N2O3. Recuerda que la nomenclatura Joubert solamente está en función a la cantidad de átomos con la que forma el compuesto o la partícula forma. Aquí tenemos 3 oxígenos, sería trióxido de dinitrógeno. Vamos con el siguiente, carbono 4, oxígeno -2, cruzamos. Como 2 y el 4 son números que se pueden reducir a la mitad, nos quedaría de la siguiente manera, CO2. ¿Cuál es el nombre? Si es conocido, dióxido de carbono. Por último, vamos a utilizar el ejemplo del azufre, cuyo estado de oxidación aquí es +6, el oxígeno 2, cruzamos. Como tenemos 2 y 6, se pueden reducir a la mitad, quedándonos así SO3. Aquí tenemos que este compuesto contiene 3 oxígenos y un azufre. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Trióxido de azufre. Muy bien. Bien, vamos a dar nombre ahora a estos mismos compuestos, pero utilizando nomenclatura stock. En nomenclatura stock, ¿qué necesitamos? La función, el nombre del no metal y el estado de oxidación utilizando números romanos. El primero sería óxido de nitrógeno 5. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene su estado de oxidación 5. El siguiente sería óxido de bromo 3, cuyo estado de oxidación del bromo sería 3. Y el otro, a ver, si se dan cuenta el cloro tiene 7. ¿Cómo sería su nomenclatura en stock? Claro, óxido de cloro 7. Muy bien. Bien, vamos a analizar ahora la formulación de los nombres utilizando la nomenclatura tradicional. Vamos a ver 4 casos. ¿Cómo son cada uno de estos casos? Cuando el no metal está utilizando solamente un estado de oxidación. Por ejemplo, tenemos el boro. El boro, su estado de oxidación solamente es +3. Realizamos el cruce y ¿cómo sería su nomenclatura? Sería óxido bórico. También podemos utilizar el nombre de la función antigua, que sería anhidrido bórico. Cualquiera de los dos hace referencia a este mismo compuesto. En el segundo caso, estamos ante no metales que tienen dos estados de oxidación, en uno menor y uno mayor. Analicemos el nitrógeno.
Como vemos, la formulación es muy parecida, solamente va a cambiar en la cantidad de oxígenos, en el primero con 3 y en el segundo con 5. ¿Cuál sería el nombre? El primero sería óxido nitroso, porque el estado de oxidación es el menor de ellos. También podemos utilizar en la función antigua, anhidrido nitroso. Siguiente ejemplo tenemos los óxido nítrico, y utilizando la función antigua sería anhidrido nítrico. Bien, vamos a analizar el tercer caso. En el tercer caso estamos con elementos cuyo estado de oxidación son 3, puede ser el número 2, 4 y 6 como en el caso del azúcar. Realizamos los cruces. En este caso vemos que estas cantidades se pueden reducir a la mitad, por eso que las formulaciones quedan de la siguiente manera. El primer nombre, ¿cómo sería? Sería óxido hiposulfuroso. ¿Por qué hipo? Porque es el menor estado de oxidación del azúcar. Si utilizamos la antigua función sería anhidrido hiposulfuroso. Solamente cambiamos óxido por anhidrido, pero al final y al cabo nos referimos al mismo compuesto. Aquí tenemos el óxido sulfuroso o anhidrido sulfuroso y el otro sería óxido sulfúrico, anhidrido sulfúrico. ¿Sí? Recuerden que estos dos nombres hacen referencia a la misma fórmula o al mismo compuesto que estamos mostrando. Cuarto caso, cuando el estado de oxidación son hasta 4. Entonces, en el caso, por ejemplo, tenemos al cloro, cuyo estado de oxidación es más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, tenemos las diferentes fórmulas que ya habíamos aprendido anteriormente y solamente vamos a dar los nombres. El primero sería óxido hipocloroso, utilizando la antigua función anhidrido hipocloroso. Tenemos ahora el óxido cloroso, anhidrido cloroso sería su otra forma de nombrarlo, óxido clórico, anhidrido clórico. Y por último, óxido perclórico, anhidrido perclórico. Muy bien, ya hemos formulado utilizando la nomenclatura tradicional. Una función adicional es la función peróxido. Es un compuesto binario, su grupo funcional es el ion peróxido. Veamos cómo se estructura. Se utiliza el elemento metálico acompañado del ion peróxido. Y aquí tenemos la formulación. Como nos percatamos, se hace un cruce, ¿no? El 2 del peróxido baja al elemento metálico y el número de carga del elemento metálico pasa al lado izquierdo. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Dice, si N, o sea, el estado de oxidación del metal es impar, no se debe simplificar. Y si N es par, se procede a simplificar. Solamente son los casos que tenemos que tener mucho en cuenta. Muy bien. Bueno, acá tenemos este producto que conocemos, que es el agua oxigenada, que es la conformación de un peróxido. Vamos a dar nombre a lo siguiente: hidrógeno más el ion peróxido. Cruzamos y tenemos esta fórmula. ¿Cuál es el nombre clásico? Peróxido de hidrógeno. Este es el agua oxigenada. A ver, vamos con el segundo caso. Tenemos el sodio y el ion peróxido. Cruzamos y tendríamos lo siguiente: peróxido de sodio. Ahora tenemos este elemento, el calcio. Cruzamos con el ion peróxido, su estado de oxidación sería peróxido de calcio. Muy bien, acá nos podemos percatar cómo es la formulación, la estructuración y el nombre que se le da a las siguientes fórmulas de peróxidos. Hoy logramos aprender a identificar y a formular los óxidos metálicos, óxidos ácidos, anhidridos llamados antiguamente, y peróxidos. Si fallaste ayer, no importa. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Muy bien, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.